Bien, vamos a ver en esta oportunidad los conceptos básicos de topografía, cartografía y el levantamiento catastral propiamente dicho, desde un punto de vista específicamente o meramente técnico. Digamos, no lo vamos a ligar en esta oportunidad a un tema de formalización. El concepto de topografía nos dice el concepto que encontramos en los libros, en los materiales topográficos, nos dice que es la disciplina que se encarga de representar en un plano una porción de la superficie terrestre con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales. Quiere decir, cuando hablamos de detalles naturales, pueden ser quebradas, pueden ser riachuelos, pueden ser cerros, pueden ser depresiones que existen en el terreno, ¿no? Y los artificiales son las carreteras, pueden ser canales, pueden ser edificaciones existentes, ¿no? El término topografía proviene del griego topos, que significa lugar, y grafos, descripción. Uniendo estos dos términos, sería la descripción de un lugar, siempre teniendo en cuenta de que vamos a tener que plasmarlo esto en un plano, ejecutando un conjunto de técnicas y procedimientos, como dice la definición, con el fin de representar gráficamente a la superficie terrestre. Eso es el concepto de lo que es la topografía, que la podemos encontrar en innumerables libros o materiales de la materia. La planimetría. La planimetría es parte de la topografía. Es aquella rama de la topografía que se ocupa de representar la superficie terrestre sobre un plano. Eso es la planimetría. Centra su estudio en el conjunto de métodos y procedimientos que tenderán a conseguir la representación a escala de todos aquellos detalles interesantes del terreno sobre una superficie plana, exceptuando su relieve y representándose en una proyección horizontal. Regresamos al concepto de plano. Cuando se habla de un plano, se está haciendo referencia a la superficie geométrica, que no posee volumen, es decir, que es solo bidimensional, en dos dimensiones, en las dimensiones X, Y, en un plano, o norte-este, como querramos interpretarlo, y que posee un número infinito de rectas y puntos que lo cruzan de un lado a otro. Eso es la definición de plano, cuando hablamos en términos singular. Sin embargo, cuando el término se utiliza de manera plural, se está hablando de aquel material que es elaborado como una representación gráfica de la superficie de diferentes tipos. Los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño, ya que sirven para diagramar en una superficie plana otras superficies que son regularmente tridimensionales, ¿no? Ahí tenemos las vistas. Esto es a lo que se refiere. Yo tengo una superficie tridimensional, tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, que vendría a ser la altura. Esta es una superficie tridimensional. X, Y, y la altura sería Z, que vendría a ser, en este caso, para este punto, que es una colina, tendría una componente en X, en Y, en Z, coordenadas, respecto a este punto, ¿no? Tiene una altura o Z1, una distancia X1 y una distancia Y1. Este punto P tiene esas tres componentes, pero yo lo puedo llevar esto a un plano. Entonces lo proyecto ortogonalmente y me aparece acá Y, la proyección X, y la proyección Z ya no hay, simplemente la estoy representando por curvas a nivel, ¿no? Entonces, a eso se refiere este concepto cuando nos habla de que los planos son especialmente utilizados en ingeniería, arquitectura y diseño, ya que sirven para diagramar en una superficie plana, en
una superficie plana, las superficies que regularmente son tridimensionales. Eso es, digamos, la definición de planos cuando hablamos en términos plural. Ahora, aspectos físicos del catastro, vamos a entrar un poco el tema del catastro. El aspecto físico del catastro concierne a la representación gráfica fidedigna de los inmuebles, incluyendo el terreno y la construcción ubicados en el municipio, vale decir las fábricas. El levantamiento topográfico con fines catastrales, dice, para cumplir el aspecto físico del catastro se deben realizar los levantamientos topográficos con fines catastrales, tanto de los terrenos como de las construcciones, que contengan como información de importancia las coordenadas, las distancias de los lados, entre otros. La topografía. Seguimos con el tema topográfico, las actividades de la topografía. ¿Qué entendemos por trazo? Trazo es el procedimiento operacional cuyo fin es replantear sobre el terreno las condiciones establecidas en un plano. ¿No? Ese es el trazo, es el replanteo. Y el levantamiento es la operación necesaria para la obtención de datos, los que servirán para representar el terreno por medio de su figura semejante en un plano. O sea, la topografía me puede servir para dos cosas: para hacer un tema de replanteo a partir de un plano levantado, eso es, comúnmente o técnicamente le llamamos el trazo, o también la topografía me sirve para levantar algo que no esté en plano y llevarlo recién al plano. Y una vez que esté en plano, posiblemente o posteriormente podría hacer un replanteo a partir de ese plano que lo he levantado. Entonces, la topografía tiene esas dos aplicaciones bien marcadas: o para replantear lo ya existente, lo ya graficado en un plano, o para levantar algo nuevo y plasmarlo por primera vez en una cartografía. Topografía, bueno, siempre, aplicaciones de la topografía. Levantamiento de terrenos en general. O sea, yo puedo hacer el tema topográfico para levantar terrenos de forma genérica. ¿Para qué me sirve la topografía también? Para localizar proyectos, hacer trazos, construcciones de vías de comunicación. Cuando hablamos de trazos estamos hablando ya de replanteo, ¿no? Replantear construcciones de vías, por un caso. La topografía también es utilizada en tema de minas. La topografía es también utilizada para el tema catastral. La topografía también tiene un tema urbano. Yo puedo hacer un tema de levantamiento topográfico en zona urbana, que es distinta a hacer el levantamiento topográfico en zona rural. Empezando que para yo levantar en el tema urbano no voy a usar el mismo equipamiento que utilizo para el tema rural. Si es con fines de formalización, por lo menos, ¿no? Yo puedo levantar un sector, un predio a partir de una fotografía aérea, cuya precisión estamos hablando que puede ser 1.25 o 2,5 metros, dependiendo de la escala, si es 1 al 5.000 o 1 al 10.000, ojo, o puedo emplear un diferencial que puede ser submétrico, puede ser con una precisión de 40 centímetros, 50 centímetros en el tema rural. Pero en el tema urbano me servirá hacer un levantamiento con fines de formalización donde me pide más precisión, empleando un diferencial cuya precisión, valga la redundancia, sea de 50 centímetros. Yo pienso que no. Entonces, en el tema urbano, por excelencia, con lo que se trabaja es con estaciones totales. Los predios en el tema urbano se levantan con estaciones totales, y si es posible, cuando se pueda winchar, utilizamos wincha para ver las fronteras de los predios, ¿no? Entonces, el levantamiento catastral, la topografía urbana respecto a una topografía rural es totalmente distinta, partiendo inclusive del equipamiento con el que se va a trabajar. La topografía hidráulica es otra parte de la topografía, ¿no? que me sirve en este caso para hacer proyectos de ese tipo, proyectos de irrigación posiblemente, ¿no? Pasando por el tema de construcción de represas, de reservorios, trazo de canales, inclusive ver la pendiente de determinados terrenos para hacer el diseño de riego presurizado,
¿no? Para ver cuáles las cotas máximas y mínimas, y de acuerdo a eso yo poder diseñar dónde poner el reservorio, si es que lo quiero hacer por solamente diferencia de alturas, la presión a obtener por diferencia de alturas, no quiero usar bombas, ¿no? Para darle impulso a mis goteros, ¿no? O puedo de repente también utilizarlo para el tema de diseño de carreteras, ¿no? De vías, como se dice en el segundo punto. Y por ejemplo ahí hay una gran diferencia. Cuando yo hago un diseño de vías, de carreteras, la pendiente que uso puede ser positiva o negativa. O sea, yo puedo hacer una vía y puedo estar trazando la vía con pendiente positiva, y en el otro tramo puedo estar usando pendiente negativa. ¿Por qué? Porque hay el vehículo al margen de la pendiente se va a movilizar. El agua no. El agua siempre tengo que utilizar para diseño de hidráulico la pendiente positiva. No voy a utilizar pendiente positiva y después más allá pendiente negativa. El agua no te va a subir, a no ser que sea por vasos comunicantes, un tema de hacer un sifón, pero tienen unas características. Pero se diseña siempre el canal con pendiente positiva. Entonces, esos pequeños detalles son en los que se aplica la topografía. También la topografía fotogramétrica que hemos estado viendo, que se utilizó para fines de formalización. Hasta antes de utilizar los diferenciales se utilizaba mucho la fotografía aérea. Claro está, en zonas donde la cobertura arbórea me permitía hacer este trabajo con esta tecnología o esta metodología, donde en selva nunca se pudo usar la fotografía aérea, porque es lógico pensar de que el avión, a la hora que tomaba la foto desde lo alto, todo ibas a encontrar la misma figura, no ibas a encontrar linderos, ¿no? Bien, esas son las aplicaciones de la topografía. ¿Qué más tenemos? Tenemos los tipos de levantamiento topográfico. El plano topográfico, conceptos y objetivos. Bueno, entendemos que por plano topográfico, la superficie plana sobre la que se representan los detalles y elementos de un levantamiento con el fin de presentar de forma sencilla la porción de la superficie en este plano. Y la altimetría, que es las curvas a nivel, y planimetría. De acuerdo al componente espacial, en topografía se distinguen en general tres tipos de levantamiento, ¿no? Los planimétricos, los altimétricos y los planialtimétricos. Los planimétricos comprende el levantamiento de un elemento o área, considerando todos los detalles a un mismo nivel o plano, ¿no? Lo que veíamos en una de las vistas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo tengo este relieve y lo llevo simplemente a un tema bidimensional, ¿no? XY y la componente en el eje Z o la altura lo grafico con curvas a nivel, pero estoy trabajando solamente en dos dimensiones. Esos son los planimétricos, es decir, la componente altura de los mismos no es considerada utilizados para el cálculo de áreas. Los levantamientos altimétricos comprenden el levantamiento de la componente altura, adicionalmente representado en muchos casos por curvas a nivel. Ese es el caso. Y se utilizan en proyectos o estudios de riego, nivelación, drenaje, hidrología, movimiento de tierras, vías, entre otros. El tema de las curvas a nivel es muy utilizado en este tipo de proyectos mencionados. Y el plano altimétrico considera el levantamiento tridimensional de los detalles o elementos. Esos son los tres tipos de levantamiento que podemos encontrar. Ahora, los levantamientos topográficos también los podemos clasificar por la extensión. Los levantamientos topográficos, como tales, son aquellos que están consideran distancias menores a 30 kilómetros. ¿Por qué? Porque consideran hasta una distancia menor a 30 kilómetros todavía como superficie plana y no se toma en cuenta la curvatura terrestre. El levantamiento geodésico abarca grandes extensiones de terreno con distancias superiores a los 30 kilómetros, por ello ya se toma en consideración la curvatura terrestre, ¿no? Ya ese es otro tipo de levantamiento.
Las clases de levantamiento, y por su calidad también tenemos otra clasificación. Por su extensión hay dos: topográficos y geodésicos. Menos de 30 kilómetros de distancia en un ámbito territorial menor a 30 kilómetros. Topográficos superiores a 30 kilómetros, estamos hablando de un levantamiento ya geodésico. Y por su calidad tenemos aquellos que son levantamientos precisos, levantamientos regulares, taquimétricos, expeditivos, cada uno con las características propias. Ejecutados, por ejemplo, los precisos son ejecutados por medio de triangulaciones o poligonales de precisión para límites internacionales. Los regulares se utilizan poligonales levantadas con tránsito y cinta. Los taquimétricos, aquellos en los que se mide la distancia por métodos directos. Y los expeditivos son poco precisos, realizados con aparatos portátiles, brújulas, sextantes, winchas, quizás. Esos son la clasificación de acuerdo a la calidad. Ahora, eso también va a estar dependiendo de para qué quiero yo el levantamiento. Si mi levantamiento no necesito para tanta precisión, ni siquiera necesito ubicación espacial, solamente quiero saber linderos, área, perímetro, bueno, pues utilizaré un levantamiento de repente taquimétrico o de repente expeditivo, ¿no? Con brújula y con wincha. Me interesa simplemente saber las distancias, los ángulos, cierro mi polígono y me es suficiente. Dependiendo el uso que le voy a dar al levantamiento, usaré o buscaré los equipos y estos me darán la precisión indicada o apropiada. ¿Y ese aparatito de eclímetro ya no usan? El eclímetro es un aparato que se utilizaba en campo para ver la inclinación, el eclímetro. Bueno, si tienes la posibilidad de tener un nivel, enhorabuena, pero el tema de llevar un nivel y tú no quieres tanta precisión, simplemente saber aproximadamente la inclinación de la pendiente, pues el eclímetro. ¿Quiénes usan eclímetro, por ejemplo? Cuando salen los clasificadores de suelos en selva, un aspecto importante para poder clasificar un suelo es la topografía, y dentro del tema topográfico es la pendiente. Entonces el clasificador que camina pues distancias y en cada cierto tramo saca una calicata con muestras de acuerdo a los horizontes del suelo. Entonces él no va a estar cargando pues sus bolsas de muestras quizás, ¿no? Aunque siempre va acompañado de personal, pero no va a estar cargando también un equipo, un nivel para estar estacionándose y estar sacando, ¿no? Por diferencia de alturas la pendiente, ¿no? Entonces ellos utilizan el eclímetro. Es un aparato muy de fácil uso y digamos muy portátil, ¿no? Es un aparatito. ¿Todavía lo usan? Sí se usa. Te cuento algo, se está haciendo la transferencia del catastro de COFOPRI a Ministerio de Agricultura, y dentro de los equipos que han entregado brújulas Brunton, pues están entregando brújulas Brunton y se están entregando eclímetros, se están entregando pHímetros de tipo lapicero, ¿no? Que se introducen al suelo, son de diferente tamaño, dependiendo de la profundidad a la que quiero yo obtener la conductividad, ¿no? El pH del suelo, para posteriormente hacer un tema de interpretación, ¿no? Pero son equipos que aparentemente ya no deberían usarse, pero es práctico y se sigue usando. Y como por ejemplo los equipos GPS, por poner hacer un paralelo, se van sofisticando año a año. Y me acuerdo que inclusive a la actualidad todavía se siguen usando los estereoscopios de bolsillo. Si bien es cierto, el estereoscopio, ya pues ahora estereoscopía no se utiliza mucho porque ya estás utilizando pues un diferencial, ¿no? Es otra metodología, pero si es que encuentras tú cartas de la zona 1 al 25 con curvas a nivel, hay gente que todavía lo utiliza y lleva en su bolsillo su estereoscopio, saca el estereoscopio, lo pone y está visualizando ahí la cartografía. Pero sí es un equipo que a la actualidad se usa el eclímetro. Las clases, ahora vamos a ver el tema de las poligonales. Las poligonales son figuras geométricas que nos sirven para apoyarnos en el tema del levantamiento, ¿no? Las poligonales abiertas son figuras geométricas como la figura inferior, que nos sirve para apoyarnos cuando hacemos trazo de canales, de carreteras,
¿no? Caminos, drenes, y las poligonales cerradas son figuras geométricas que nos van a servir para apoyarnos en el levantamiento de superficies cerradas, ¿no? Como, bueno, es como le dice la presentación, una poligonal es una sucesión de líneas rectas que conectan una serie de puntos fijos. La poligonal cerrada es aquella donde su punto inicial y final coinciden, es decir, es un polígono. Por ejemplo, si queremos levantar un pueblo, entonces un pueblo que tiene una forma un poco irregular de repente, ¿no? Este es un pueblo y acá al interior de este pueblo hay manzanas, ¿no? Hay manzanas, hay un tema de un parque, qué sé yo, ¿no? La poligonal, ¿no? El trabajo topográfico generalmente es el topógrafo, el técnico que va a hacer el levantamiento, antes de venir a hacer el levantamiento, él con su equipo él hace un recorrido, una inspección primero en la zona. Se apoya primero en la cartografía y ve si es que hay curvas a nivel, ve por dónde están los puntos más elevados y después va al lugar y hace un recorrido para él poder ubicar los puntos, ¿no? Donde va a poder estacionarse, por decir, donde va a poder estacionarse con su equipo y va a poder hacer el levantamiento de todo el polígono. El polígono primero, que vendría a ser lo que le llaman el plano perimétrico, el PP, y después el interior que vendría a ser el levantamiento de las manzanas, de los parques, de los servicios, de repente inclusive de los postes de alumbrado si tuvieran, alcantarillado, todo esto, y después me va a conformar el PTL, el plano de trazado de lotización, ¿no? Pero para yo llegar a hacer esto, yo técnico o yo topógrafo, tengo que recorrer y ubicar estos puntos. Ubicando estos puntos, después tengo que ir haciendo el cambio de estación, ¿no? Y tengo que ubicar también un punto de la regiodésica, de repente un punto del IGN, ¿no? Un punto de orden, generalmente encontramos de orden C en campo, ¿no? Un punto de orden C, y a partir de este punto, o de otros dos puntos que encuentro por ahí, hago mi levantamiento, ¿no? Hago el cambio de estación, de la estación A a la B, y a partir de ahí, por ejemplo, de acá puedo levantar ciertas manzanas, de acá completo otras manzanas adicionales, hago el cambio y completo otras manzanas, hasta donde llegue la visual, ¿no? Hasta donde pueda yo visualizar el prisma, y así. Y esta poligonal con estos puntos establecidos en campo, sería mi poligonal cerrada, ¿no? De apoyo. Cuando yo quiera venir a hacer el replanteo, tendré que ubicar estos puntos, y a partir de estos puntos estacionarme y comenzar a ubicar lo demás, y ahí hacia adentro replantear todo lo que he levantado en mi plano, en mi PTL y en mi plano perimétrico, mi PP. Entonces, la poligonal abierta de enlace, bueno, dice, es una poligonal abierta cuyos extremos son conocidos y por lo tanto pueden comprobarse. Y la poligonal abierta de caminamiento solo se conoce el punto de partida, pero no puede comprobarse en la poligonal abierta. Hay dos tipos de poligonales en el tema de poligonales abiertas. Bueno, ¿qué más tenemos? El azimut. Aquí yo quiero de repente recalcar algo que es muy importante, la definición de azimut. Hay muchos técnicos que cuando van a campo les dicen haya el ángulo azimutal, le dan la brújula y no lo interpretan, no saben cómo interpretar el ángulo azimutal. Y dice, el ángulo azimutal es la dirección que tiene como origen la línea norte, puede ser la geográfica, la magnética o referencial, y tiene un valor de 0 a 360 grados. ¿Cómo interpreto esto? Una cosa es el azimut y otra cosa es el rumbo, ¿no? Si yo tengo
Este es el punto, ¿no? A ver, vamos a ver, de manera más práctica. Norte, norte-sur, bueno, ese es el origen, ¿no? Yo tengo un punto acá, punto P1. Este punto P1, ¿cuál es su ángulo azimutal? Acá hay un ángulo alfa, acá hay un ángulo beta. ¿Cuál es el ángulo azimutal? Sería el ángulo beta, ¿no? Es el ángulo que forma la línea con respecto al norte. Puede ser magnético, geográfico o, como dice ahí, el referencial o relativo. En este caso, si trabajamos con brújula, ¿con respecto a qué norte sería? Al magnético, ¿no? Entonces este sería el azimut de P. P1, ¿ok? P1. Ya, ahora, si yo lo tuviera acá, sería P2. ¿Cuál sería el ángulo azimutal? Sería igual. Hasta acá, ¿cierto? Si yo tuviese, y así, ¿no? El P3, mi ángulo azimutal sería todo esto. Y el ángulo azimutal para un punto que estaría por acá, dependiendo, sería todo ese ángulo acá, ¿no? Usted podría hacer 1, el 2, 3 y el cuarto. El P4, por decir. ¿Ya, ok? Ahora, ¿cómo relaciono? Ya sabemos que el ángulo azimutal, de acuerdo a la definición que nos ha dado la teoría, es la dirección que tiene como origen, ojo, la dirección, porque una cosa es que yo lo mida de O, si vamos a poner este es el origen, dirección de O a P1. Es muy distinto si yo digo, esta es la dirección. Pero si yo digo, mídeme de P1 a O, ¿el ángulo azimutal sería el mismo? Si mi origen fuese acá. Acá está P1 y mi origen lo tomo acá. El ángulo azimutal sería todo esto. Es otra dirección. Es el mismo, digamos, el mismo rumbo, puede ser, no el mismo rumbo, pero la dirección es otra. Ya no es O P1, sino P1O. ¿Ok? Si yo lo pongo acá, el origen, hacia allá, este es el ángulo azimutal. Si yo lo pongo, que yo quiero que el origen sea aquí, el ángulo sería este, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso me dice bien clara la definición. Es una dirección que tiene como origen la línea norte, puede ser geográfica, magnético, referencial. El término que te ponen ahí es una dirección, a veces no lo tomamos en cuenta, decimos, bueno, pero a esto se refiere. Puede ser de acá O a P o de P a O. Esa es la dirección. Dependiendo, el ángulo azimutal va a variar. Ahora, dependiendo de eso, de ese pequeño concepto que puede marcar la diferencia, podría caer mi ángulo azimutal en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, podría estar cayendo en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Cómo relaciono el ángulo azimutal con el tema de rumbo? El rumbo, la definición dice, es una dirección que tiene como origen la línea norte-sur, siempre la línea norte-sur.
geográfica, magnética o referencial, y tiene un valor de 0 a 90 grados. Es muy distinto al azimut. El azimut puede ir de 0 a 90, puede pasar hasta 180, a 270 o a 360, dependiendo en qué cuadrantes caiga, ¿no? Por ejemplo, acá podría ser más de 270, podríamos hablar de 280 acá, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Acá igual, puede ser entre 0 a 90 grados. Acá entre 0 a 180, dependiendo. Bueno, en cambio el rumbo, dice, es una dirección que tiene como origen siempre la línea norte-sur y tiene un valor entre 0 y 90 grados y se identifica con los literales de acuerdo al cuadrante en que se encuentre. Si es en el primer cuadrante, y aquí viene la otra parte, norte-sur, acá sería este y oeste. Me dice que el rumbo, bueno, el azimut está entre 0 grados y 360 grados. El rumbo va de 0 grados a 90 grados, dependiendo del cuadrante. Si estamos hablando del primer cuadrante, vamos a estar en el noreste. Si hablamos del segundo cuadrante, estaremos hablando en el cuadrante sur-este. Si hablamos del tercer cuadrante, estamos hablando del sur-oeste, y del cuarto cuadrante, del nor-oeste. Siempre el rumbo va a tener, se expresa en grados. Se expresa en grados y igual que el azimut se va a expresar en grados y va a estar, dependiendo, si estamos en el primer cuadrante, va a ser nor, acá va a venir el ángulo este, y acá puede ser de 0 grados a 90 grados. En el segundo cuadrante también será sur, los grados acá, grados, minutos, segundos, este, ¿no? También en este rango. Ahora hay una, y así podemos ubicar los que están en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ese es para el tema del rumbo. Ahora, hay una relación entre rumbo y azimut, ¿no? Entre rumbo y azimut. Y también hay conceptos como el tema del inverso. El inverso de un azimut, ¿cuánto sería? Siempre es 320, es igual al azimut más o menos 180 grados. Así se calcula el inverso de un azimut. ¿Cómo interpretamos esto? El azimut decíamos que es la distancia, es el ángulo que forma el norte con la dirección que tiene como origen una línea, ¿no? Ahí está la definición. ¿Cuál sería el inverso de este ángulo? Este es el ángulo, no sé, alfa. ¿Cuál sería su inverso? Sería este de acá. Ya, y si esto es alfa, y yo quiero saber su inverso, a mí me interesa saber en buena cuenta cuánto es todo esto, ¿cierto? ¿Me siguen la idea? A ver, vamos a borrar algunas. La línea contraria, ¿no? Claro, vamos a borrar para ver el tema del inverso ahorita. Vamos a ver. P1 y su inverso, vamos a ponerle P1 negativa ya. El azimut de P1 es este, alfa. Y el azimut del inverso, ¿cuál sería? Sería todo esto. Sería alfa más 180 grados. ¿Sí? Ya. En el otro caso, tengo esta línea. Este es P1 o P2, ya vamos a ponerle P2 acá. Y este es el inverso de P2.
¿Cuál es el ángulo azimutal de P2? Es esto de acá. ¿Cuánto es? No sé. Beta. ¿Y el ángulo azimutal del inverso? ¿Cuál sería? Sería todo esto, ¿cierto? Si esto es beta, de acá hasta acá es beta, ¿cuánto sería esto? Sería beta más 180, ¿sí? Beta más 180 grados. Ya. Y si yo tengo más bien beta para mí es todo esto, yo quisiera hallar el inverso, ¿cuánto sería? Si yo tengo el valor y beta es todo esto, sería más bien beta menos 180, ¿cierto? Dependiendo, por eso la fórmula te pone que es igual al azimut, es igual al azimut, al ángulo azimut, que vendría a ser beta, en cualquiera de los casos, si es todo, si es calculado hasta esta línea o hasta esta línea es beta para mí, es siempre el azimut, en un caso más, o en otros casos menos 180, a esto se refiere. Y azimut más menos 180, dependiendo cómo lo quiera calcular. ¿No? A eso se ¿ya? Entonces, a eso se refiere, esa es la interpretación de esa formulita. Y para el ejemplo te está dando que un azimut de 320 por dónde estaría cayendo. Estaría cayendo acá más o menos, ¿no? En el cuarto cuadrante. 270 para 320 serían 50 grados más, ¿cierto? Imaginemos que esté acá. Esto de acá. Y yo tengo el azimut, que es 320. Y quiero hallar su inverso. Sería azimut. Yo me interesa hallar este de acá. Cuando es ese caso, sería todo menos esta porción, que son 180. Sería azimut menos 180 grados. 320 menos 180. Es esto de acá, ¿no? Y el ángulo sería la diferencia, que sería 140. Este sería 140 grados. Esa es digamos, la interpretación o la relación que tiene azimut, el azimut, ¿no? Cómo se halla la inversa de un determinado azimut. Bien. Ahora, el inverso del rumbo, ¿cómo lo calculamos? El inverso del rumbo es más fácil relativamente, ¿no? Si decimos que el rumbo igual que para el tema del azimut se parte o su inicio comienza siempre en el eje norte-sur, y va a estar en los rangos de 0 a 90 grados, ¿no? Dependiendo si es el primer cuadrante, puede ser este, P1, puedo tener acá otro rumbo, P2. A partir de este de acá yo puedo trazar su inversa. ¿Cuál sería? Menos P1 vamos a ponerle, y este de acá menos P2. ¿Ok? Ahora, miren, si esto, si para el primer cuadrante, o sea, el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, estamos hablando del tercer cuadrante y del cuarto cuadrante. A ver, ¿cuál sería el rumbo de P1? ¿Cuál sería el rumbo de P1? El rumbo de P1 sería para el rumbo P1 sería norte, alfa grados, ¿cierto?
El rumbo de P2 sería... ¿Cuál es el ángulo de P2? Bueno, este es beta, si no se lee, beta grados. Sería, siempre partiendo del eje, sería sur, beta grados, no, le pongo un valor X porque los grados ya uno los puede calcular, beta grados, este, ¿cierto? Para P1, si fuese su inversa, se supone que alfa va a ser igual a gamma grados, ¿no? Sería igual, porque este ángulo de acá sería igual a este, ¿no? Si fuese su línea inversa, su ángulo inverso. Y en este caso sería sur, gamma grados, oeste. Este sería el rumbo para este de acá. En el entendido de que tanto alfa como gamma son iguales. No sé qué valores tienen, pero bueno, ahí están iguales, ¿no? Yo le debería poner igual en todo caso, ya, alfa y alfa, ¿no? Y acá sería beta y beta, por decir. Y igualmente acá el rumbo de este P2 sería, ¿cuál sería el rumbo? Siempre se parte, señores, del eje norte-sur. Si estamos en la parte superior, va a mandar norte para acá, norte-este, como acá. Y si estamos en la parte oeste, va a ser norte-oeste. Sería norte, beta grados, oeste. Este sería el rumbo. Y cuando estamos en el tema sur, siempre partimos del eje vertical. Sur, tantos grados, este. Sur, tantos grados, oeste. Eso es, esa es la lectura de los rumbos en el tema de la cartografía. Ahí estamos viendo solamente el tema inverso, ¿no? En el tema de rumbos y en el tema que veíamos hace un momento del tema del azimut, también cómo se calcula. Bueno, estamos haciendo, este es un tema, la mayoría de ustedes conocen este tema, ¿no? Este es topografía. Este es un tema de topografía, creo que uno, ¿no? Simplemente estamos repasando algo que alguna vez ya lo hemos visto. Después tenemos, ahora, ¿yo por qué les hago esta precisión? El día domingo estuvimos viendo el tema de la georreferenciación, ¿no? de comunidades nativas, de planos de comunidades nativas ya inscritas, ¿no? Y cuando se hace el tema de la georreferenciación de comunidades ya trabajadas, ahí vemos, por ejemplo, ¿cómo es el trabajo? Cuando es una metodología que solamente es para comunidades nativas. Las comunidades nativas ya tituladas, inscritas en registros públicos, muchas de esas comunidades se han inscrito, como veíamos en la presentación anterior, se han inscrito con cartografía antigua. O sea, se ha trabajado sobre cartas nacionales ampliadas. Es muy relativo que comunidades nativas se hayan trabajado con... Casi imposible, no vamos a encontrar comunidades nativas trabajadas sobre hojas topográficas 1 al 25. Generalmente son ampliaciones de cartas nacionales y sobre eso se ha trabajado. Entonces, la imprecisión es grande. Y vuelvo a repetir, hay una norma, está normado que se puede hacer la georreferenciación de comunidades nativas ya inscritas. ¿Qué se hace? Se saca el plano del título archivado de esa comunidad, que está en una cartografía 1 al 50 posiblemente, que viene de las ampliaciones de las cartas nacionales 1 al 100, y se comienza a hacer un trabajo previo de gabinete. En ese trabajo de gabinete, los técnicos, si este es el plano de demarcación de esa comunidad, plano de demarcación de la comunidad nativa, los técnicos, lo primero es que comienzan a ubicar en plano los vértices, la cantidad de vértices que van a tener que levantar para poder darle la forma en campo a ese plano. Lo que veíamos hace un momento, se va a utilizar la topografía para hacer un tema de replanteo, y de replanteo incluyendo la colocación de hitos en campo. Entonces, ¿cómo es el trabajo?
primero en gabinete sacan el plano y comienzan a ubicar en ese plano la cantidad de hitos, ¿no? Le ponen, inclusive los enumeran, ¿no? Hito 1, 2, 3, 4, y ponen una infinidad de puntos, n puntos, ¿no? ¿Qué sé yo? N puntos. La teoría te dice, primero, de que del universo de n puntos, mínimo en campo debes de replantear. ¿Cuánto tendríamos que replantear? ¿Han visto la presentación? No. Mínimo se debe de replantear el 75% de los puntos. Mínimo. 75% de los puntos ubicados en gabinete. Si yo tengo 200 puntos, mínimo, ¿cuántos puntos tendría que ubicar? 150 puntos. Mínimo en campo. Mínimo tendría yo que ubicar 150 puntos. Si yo ubico 140, ese trabajo está mal hecho. Y muy probablemente registros públicos me lo observen, ¿no? Yo tengo que llevarle mi cartografía, mi plano georreferenciado con equipo GPS, y en mi cuadro técnico de coordenadas tengo que mínimo tener 150 puntos o más. Esa es una característica de esta norma. Bueno, al margen de esto, ya sabemos que la cantidad de puntos es el 75% del universo que voy a replantear, y eso lo he obtenido de gabinete. Pero cuando llego a campo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se hace el trabajo? Si bien es cierto, yo voy a replantear con un GPS, porque la metodología es georreferenciación de planos de comunidades nativas ya inscritas. Está bien, yo voy con el GPS. Perfecto. A ver, yo voy a campo y ubico este punto. Primer punto, voy con la comunidad, físicamente ya lo ubicamos, el punto número 1. Pero ¿qué resulta? Que el punto 2, bueno, acá está cerca, aparentemente, pero estos son kilómetros, de repente está a 2 kilómetros. Y de estos 2 kilómetros, acá hay cobertura arbórea. Cobertura arbórea, de repente, todo esto es cobertura arbórea, y cuando llega acá, este sí es una quebrada. Ya, por la quebrada no va a haber problema, pero toda esta parte que circunda es cobertura arbórea, que por un lado colinda con un BPP, bosque de producción, por acá colinda con otra comunidad nativa, ¿no? Aparentemente no sé dónde está la línea, pero yo ubiqué en el plano que estos son los puntos, ¿no? Y por acá con una área natural protegida. Listo. Este es un río. Señores, yo ubiqué este punto, pero ¿cómo llego acá? Con el GPS no va a poder llegar. ¿Cómo se llega? Tengo que utilizar brújula y wincha. En gabinete obtengo esta línea. Vamos a hacer esta línea, lo sacamos, por decir, por acá. Ubico el punto 1 y el punto 2. Este es el punto 1. En gabinete obtengo el punto 2. ¿Cuál sería mi azimut si yo parto de acá? Este es mi norte, mi sur. Mi ángulo azimutal, ¿cuál sería? Sería no sé cuánto es, 90 más algo de acá, 20, puede ser 110 grados. ¿Ok? Entonces yo me tendría que colocar en este punto en campo con mi brújula, ubicar mis 110 grados, y en esa dirección, estoy hablando de lo que es la práctica, en esa dirección decirle al trochero, anda abriendo trocha en la dirección. Muy bien. ¿Cuál es el paso que sigue? El trochero lógicamente va a comenzar a abrir trocha, y yo como tengo la brújula estacionada sobre el término es un tronquito que le llaman, es un chungo, que lo clavan en el suelo, lo ponen lo más derecho posible. Yo tengo que ponerle ahí una masilla, puede ser la arcilla del suelo, lo humedezco como si fuese una plastilina, lo pongo encima y ahí calibro mi brújula Brunton, mi ojo de pollo. ¿Estamos? Ubico la dirección, no lo toco y yo me paro atrás y comienzo a dirigirlo. Abre trocha, agarra tu wincha, cada 20 metros coloca un jalón, y un jalón no es otra cosa que tantos palos ahí en la selva que comienzan a cortar y comienzan a ponerlo.
winchando. Y yo los dirijo, desde acá los dirijo a la derecha, a la izquierda, vayan poniendo el jalón. Y lo van haciendo el encadenamiento cada 20 metros aproximadamente. Y lo van pintando con un spray, lo pintan para yo irlos visualizando. Entonces, de acuerdo a eso, los voy dirigiendo y van haciendo el encadenamiento. Van abriendo la trocha y van haciendo el encadenamiento. Pero el concepto que se aplica aquí es el concepto de azimut, ¿no? El concepto de azimut. Y así van abriendo la trocha y así van ubicando. Si acá tiene una distancia ya aproximadamente de 1 kilómetro, por decir, al kilómetro, ya yo tengo que indicarles que coloquen el equipo, ¿no? Y hagan la medición. Pero ese es el trabajo que se hace en campo, ¿no? A partir de que se hace en el tema de georreferenciación. Abro el camino, abro la trocha, a partir de utilizar una brújula, a utilizar wincha, y cuando llego al punto, recién coloco el equipo GPS y hago la medición o la captura de la coordenada respectiva. Es una aplicación directa del tema de azimut, de rumbo, ¿no? Básicamente azimut. Ahora, ¿cómo convierto azimut a rumbo? Cuando hablamos del primer cuadrante, el azimut y el rumbo van a coincidir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambos, tanto el azimut como el rumbo, la medida parte del eje norte-sur, para ambos. Cuando hablamos del segundo cuadrante, el azimut y el rumbo, ¿qué relación tienen? Como dice la fórmula, 180 menos el rumbo, ¿no? Ojo, yo tengo el rumbo, lo que quiero es el azimut, ¿eh? Ojo, yo tengo esto de acá. Este es el eje norte-sur, listo, ahí estamos. Para ambos casos, si hablamos de azimut y de rumbo, siempre se parte del eje norte, ¿no? En el caso de azimut, siempre se parte del norte. ¿Estamos? Si yo tengo este rumbo en el primer cuadrante, el rumbo coincide con el azimut, a eso se refiere, ¿no? En el segundo cuadrante, el rumbo no comienza acá. En el segundo cuadrante mi rumbo es este, ¿no? Siempre sur, lectura, siempre sur-oeste, perdón, sureste, ¿no? Sureste. Este sería el este, este sería el oeste. Entonces, ¿qué relación hay? Miren, ¿qué relación hay entre este ángulo y el azimut? Yo tengo, ojo, vuelvo a repetir, yo tengo el rumbo, yo tengo este rumbo, pero yo quiero hallar la relación que hay entre este rumbo y este azimut. ¿Sería cuánto? El azimut, para este caso, en el segundo cuadrante, sería 180 menos el dato que tengo, que es este de acá, menos el rumbo, ¿no? Y eso es lo que aparece ahí como formulita, ¿no? En este otro caso, mi rumbo es este, ¿no? Este es mi rumbo. Y yo tengo mi azimut, que vendría a ser todo esto. ¿Cuánto sería acá? ¿Cuánto sería mi azimut? Para este cuadrante sería, ¿qué cosa? Los 180 grados que conozco, más este valor que conozco, ¿no? Entonces mi azimut en el tercer cuadrante sería los 180 grados que ya conozco, más este rumbo, ¿no? Eso es lo que dice también ahí, en la formulita. Y en el otro cuadrante, lo que yo tengo es esto. Miren, tengo esto de acá. Este es el rumbo que ya conozco. Pero yo quiero obtener todo esto de acá. Quiero obtener esta dirección, este punto con esta dirección, pero lo quiero expresado como azimut. ¿Y sería igual a qué cosa?
toda la vuelta, los 360, le quito esta porción y me queda lo que yo quiero, ¿ok? Sería el azimut en el cuarto cuadrante, sería 360 menos el rumbo, que también está ahí, ¿sí? Y acá sería azimut igual al rumbo. Eso es lo que dicen en la tablita, ¿no? Así se interpreta, y ahí hay unos ejemplos, ¿no? Ustedes lo podrían, con el valor que quisieran, podrían calcular. Eso es conversión, rumbo a azimut. Y ahí está la interpretación, de alguna manera los gráficos que hemos ido viendo, ¿no? Bien. Y la conversión de azimut a rumbo, lo contrario, ahí también lo tenemos. Volvemos a repetir. Aquí el dato que tengo es el azimut. Aquí lo que tengo yo como dato es el azimut. Y a partir de ahí yo tengo que obtener el rumbo, ¿no? A ver. De la misma manera, ¿no? Tenemos acá el este, el oeste, el norte, el sur. P1, 2, 3, P4. Listo. ¿Ok? El valor que yo tengo, ¿cuál es? Mi dato es azimut. O sea, yo tengo en este caso azimut, pero quiero obtener los rumbos. Es el contrario. Yo tengo este valor, tengo este otro valor de acá, este de acá, y finalmente tengo este valor de acá. Tengo estos valores. Pero yo quiero obtener, a partir de esos valores, quiero obtener los rumbos. Quiero obtener esto de acá. Quiero obtener esto de acá. Quiero obtener este otro valor. Y quiero obtener este valor de acá. ¿Cómo lo obtengo? En el primer cuadrante, rumbo azimut siempre va a ser igual. Coinciden. Porque siempre se mide a partir de la coordenada norte, ¿no? Entonces aquí azimut siempre va a ser igual al rumbo. ¿Y aquí cómo lo calcularía? Aquí lo que tengo yo es este valor, pero yo quiero tener este. Entonces, ¿cuál sería el...? ¿Yo qué valor conozco? Conozco todo. Yo digo, si yo quiero obtener este, ojo, yo quiero obtener el rumbo, eso es lo que quiero obtener, y tengo este valor, sería 180 que conozco, que es todo, ojo, es todo esto, menos el valor del azimut, ¿no? ¿Me siguen la idea? No. Es azimut. En el segundo cuadrante se da esta figura. En el tercer cuadrante, ¿cuál sería? Ojo, yo quiero tener esta porción, este ángulo expresado, el rumbo de este punto P2 que está en el tercer cuadrante. Entonces, yo conozco todo este valor. Todo este valor es un valor que conozco. Entonces, mi rumbo sería el azimut menos esta porción, y me queda solamente esto de acá. Le quito los 180 y me queda esto, que sería mi rumbo, menos 180. En el tercer cuadrante entonces sería esto, y en el cuarto cuadrante, señores, yo tengo hasta acá tengo el valor, pero yo quiero este de acá. Entonces, si le doy la vuelta a todo, que es lo que conozco, sería el rumbo, sería los 360 grados menos ¿cuánto? Menos el valor del azimut. Esta es la expresión que me va a servir para obtener el rumbo a partir del azimut cuando este caiga en el cuarto cuadrante. Esta es la interpretación, que se tiene o la explicación que se le da a este cuadrito, ¿no? Eso es en cuanto a la conversión. Vuelvo a repetir, estos conceptos son básicos cuando uno sale a campo. A veces tú le das a un técnico la brújula y le das el plano
y le dices, anda, replantéame los puntos, ¿no? Vete con los trocheros, vete con los técnicos, toma tu brújula, toma tu wincha y replantéalo. Y la primera pregunta que se hace el técnico es, ¿qué ángulo uso? Es el azimut con respecto a qué, ¿no? Con respecto a qué, a cuál es mi referencia de inicio, ¿no? Entonces, muchos técnicos desconocemos, ¿no? Que es a partir del norte magnético, puede ser a partir del norte geográfico, o puede ser a partir de un norte relativo que yo me dé. De un punto, norte relativo quiere decir un punto relativo, un punto de origen. Mi norte está por allá, pero yo en mi plano me dice de que ese ángulo que han obtenido lo han obtenido a partir de un punto que estaba ya establecido, una piedra, un árbol, y ese va a ser mi norte de origen, mi norte relativo. Eso se llama norte relativo. No quiere decir ni el geográfico ni el magnético. Entonces, la brújula lo puedo orientar a partir de ahí, y a partir de ahí me dice tantos grados y comienzo yo a hacer un replanteo. Si no me dice nada y me dice trabaja y con respecto al norte magnético, y yo ya tengo el concepto de lo que es azimut, pues ubico mis ángulos y a partir de ahí comienzo a hacer el tema de lo que le explicaba, ¿no? En campo, cómo se hace el tema del replanteo de los vértices, para después llegar con tu GPS y colocarlo y simplemente ir tomando los puntos. Bien. Procedimiento para el levantamiento topográfico con fines catastrales. Eso ustedes mejor que yo lo han hecho, ustedes son técnicos, yo creo que la mayoría trabaja en campo y yo creo que no les he preguntado al inicio de estos talleres, pero yo creo que la mayoría tiene experiencia de campo, hacen campo y su formación profesional es relacionada con el manejo de equipo, con el tema del levantamiento topográfico. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes manejan diferenciales? Diferenciales, uno nomás. ¿Los demás no lo manejan? Están dos. Varios, todos. Ya. Estaciones totales, también. ¿Dónde están trabajando ahorita? ¿En qué empresa o para quién? ¿Ustedes son de Cofopri? ¿En qué área trabajan? ¿Procedimientos Tupa? No. ¿Rural? ¿La ingeniera Jenny Aliaga está ahí? ¿En Graña está Jenny? Ah, ¿sí? Ah, mira. ¿Quiénes son Cofopri acá? 1, 2, 3, 4. ¿La señorita? ¿Cofopri? ¿Trabajó en Cofopri? ¿También en Tupa? ¿Procedimientos Tupa? ¿En qué área trabajó usted? Geodesia y catastro. Geodesia y catastro. ¿Hasta qué año estuvo ahí? Hasta el año pasado. Geodesia, ¿con el ingeniero Elmer? ¿Con el Víctor Fajardo? Claro. Ah, mira, con Víctor. Bueno, de todos ellos el único que conoce geodesia es Víctor, ¿eh? Y antes que Víctor estuvo Víctor Flores. Y antes que Víctor Flores, claro, Víctor Flores está ahorita en San Martín trabajando en el gobierno regional, lo he visto la semana pasada. Dicho ese paso, se rompió el brazo, no sé haciendo qué. Pero el que más conocía y el que formó a toda esa gente fue el finado César Millones. Y con César Millones, yo les comento, no sé si ustedes han visto el manual, han revisado el manual de levantamiento topográfico rural aprobado por Cofopri, que lo está usando el gobierno regional. Si usted lee en el manual te dice, y ustedes no, seguro lo saben, cuando salen a hacer un tema de replanteo por temas Tupa, aunque creo que ya no están haciendo nada en tema Tupa rural, ¿eh? Eso sí lo tengo claro. Que ustedes me digan, están en Tupa rural, debe ser de nombre, porque recibirán el expediente y lo están archivando. Claro, segundos actos, eso me refiero. ¿Están haciendo segundos actos? ¿Sí? No hay fecha de quiebre. Claro, todavía no hay fecha, pues están transfiriendo todavía equipos, esas cosas. ¿Por qué no lo transfieren a Cuti? Pero transfieran, no sabe dónde, transfieranlo bien lejos. Bueno, el ingeniero César, cuando estuvimos trabajando en Chemonix, llegaron 15 equipos de mochila, los Pro XR. Entonces, lo que se quería era estandarizar. Si bien es cierto, el fabricante te dice, basta que tú te pongas, captes un punto y lo corrijas, ya es un métrico. No necesitas por qué captar 2, ni 3, ni 4.
¿no? Configurando el equipo para tomar al segundo, ¿no? En forma estática, no dinámica. Dinámica es tú caminas y cada cierta cantidad de metros te puede captar un punto, pero de forma estática y con el tema de tiempo al segundo, te dice el fabricante, con un punto suficiente. Pero que resulta, hicimos la práctica siguiente en Aguaitía, la carretera que estaba haciendo Odebrecht, pusieron puntos de orden B, ni siquiera C, de orden B. Entonces, lo que hicimos fue, César se consiguió la ficha técnica del punto, ¿no? Se consiguió la ficha técnica y las 15 mochilas las pusimos ahí en el punto, ¿no? De acuerdo, ¿no? Íbamos pasando, cada técnico ponía su mochila y captabas. Primero, el punto lo cogías a los 30 segundos, configurado al segundo, o sea, 30 posiciones, después lo ponías 60, 120 y 180. En esas 4 posiciones todas las mochilas iban pasando. Entonces, si teníamos 15, teníamos en realidad 15 medidas tomadas con diferentes equipos sobre el mismo punto, 15 medidas a los 30 segundos o durante 30 segundos, 15 medidas o 15 tomas a los 60, 15 tomas a los 120 y 15 a los 180. ¿Y para qué se hizo eso? Después se hizo un tema de la precisión, ¿no? La coordenada de la ficha técnica tenía una posición, ¿no? Por decir esta, la ficha técnica del punto de orden B. Las de 160, perdón, las de 30 segundos estaba por abajo, ¿no? Los puntos. La de 60 estaba cerca. La de 120 se disparaba y la de 180 también estaba por acá. Al hacer eso, lo que se quiso comprobar es con cuántos digamos, tomas por punto, ¿no? O ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre, es técnico. Bueno, ¿cuántas tomas por punto se acercaban a la coordenada del punto? Físico, claro. Y era con 60 tomas al segundo. Por eso es que se estandarizó y se sacó ese manual, ¿no? En el manual se pone con 60 tomas, con un PIDOP de 6, y dependiendo si eran las mochilas tenías un PIDOP de 32, y después creo que ahora, ¿con cuánto es la máscara? El SNR, ¿de cuánto lo configuran? ¿Con cuánto sale la configuración cuando salen a trabajar? ¿No trabajan con GPS? Sumétrico, pues. Es sumétrico. ¿No lo configuran? ¿No saben configurar el equipo? ¿No lo han configurado nunca? ¿Ustedes saben que el equipo lo configuran? Hay 3. ¿El técnico lo configura? No, está bien. Pero ustedes no han entrado a la configuración. El equipo tiene tres parámetros bien marcados: la máscara de elevación, el PIDOP y el SNR, que te elimina volúmenes o efectos rebote, que le llaman, de la antena, ¿no? El PIDOP es 6, eso no lo mueven, y sea el equipo que sea, puede ser los Pro XR, puede ser los GOXH, los GXT, la serie 2000 y todo. El PIDOP es 6. La máscara de elevación es 15 por excelencia, y la máscara de elevación, ¿ustedes la interpretan cuando se les dice máscara de elevación? No. La máscara de elevación es esto, miren. El equipo, ustedes cuando salen lo tienen en la mano, o de lo contrario, si salen con el bastón, tiene una consola donde ponen el equipo y simplemente lo agarran y el equipo está ahí, ustedes lo operan. Pero eso yo sé que ustedes no lo hacen, nadie lo hace, generalmente salen con el equipo en la mano. Entonces, el equipo, a la altura que ustedes lo llevan, imagínense que a esa altura hay una superficie horizontal, ¿no?, infinita. La máscara de elevación no es otra cosa que se interpreta de esta manera. Ustedes tienen, ¿cuántos satélites hay a nivel global con los que trabaja los GPS? Esos son americanos, los Trimble. Hay como 24 satélites, ¿no? Son 24 satélites distribuidos que están girando alrededor de la Tierra. Bueno, X. Entonces, cada uno de estos señores le da señal a tu equipo, ¿no? Todo esto le dan señal. A tu equipo que tienes en tu mano le dan señal. Y tú estás
Tú estás acá, pues parado, con tu equipo en tu mano, ¿no? Estás acá parado con tu equipo. Ya. Este es el nivel de referencia. La máscara de elevación, señores, tú le dices a tu equipo 15 grados. Si este es mi nivel de referencia, 15 grados, 15 grados, y acá se forma un embudo que se va al infinito. Si yo le digo 15 grados, vamos a, y este satélite, por ejemplo, está por acá, ¿no? Este satélite está por acá, que también le da señal. Yo le estoy diciendo al equipo, simple y llanamente, aquellos que están dentro del embudo de 15 grados, me los vas a corregir. Este de repente está en la línea, este no entra, este tampoco y este tampoco. Estos serían los que entrarían al tema de la corrección diferencial. Si yo le digo al equipo, lo configuro y le digo 30 grados, el cono lo estoy cerrando y estoy eliminando algunos que de repente ya no van a entrar porque están fuera de mi cono. Está bien, la señal va a ser capturada, pero el equipo no me los va a registrar. ¿Qué gano con eso? Gano precisión. Cuando más cerrado es, se supone que estoy captando una información más filtrada. Se supone. ¿Qué se hace en selva? En selva, cuando yo no puedo obtener porque la señal no entra, porque hay cobertura arbórea, sobre mi cabeza hay cobertura arbórea, pero yo veo que a una distancia ya hay una luz que puede entrar satélites, lo abro. Lo puedo poner en 5 grados. La configuración la bajo a 5 grados. Entonces ya capto estos. Y mi equipo va a comenzar a sonar. Hay un sonido, ¿no? Que comienza a captar. Y comienza a captar, efectivamente. Pero comienza a captar información que si yo la grabo, ténganlo por seguro que esa información cuando la corrija no va a ser simétrica. No va a ser simétrica. Entonces, ese es un artificio que se hace. Le muevo la máscara de elevación, obligo al equipo que capte. Una vez que comienza a captar, tengo que ser hábil, le cambio otra vez a 15 grados. Y el equipo está captando, lo cambio a 15 y me sigue captando, ¿no? Y podría llegar a los 60 segundos de captación, pero haciendo esa conversión, ¿no? Jalo a 5 e inmediatamente lo devuelvo a 15. ¿No? Una vez que comienza a captar, lo vuelvo, o sea, en un término amical, le engaño al equipo. El equipo capta, comienza a captar. Y puedes de esa manera salvar de repente el obstáculo de que no capte en ese momento. Pero también puede ser que el equipo captó y después te hayas engañado tú solo, ¿no? Por eso es riesgoso jugar con la configuración de la máscara, jugar con la configuración del PIDO. El PIDO, si yo lo pongo en 6, es lo mínimo. Lo puedo bajar como lo puedo subir. Si yo lo voy subiendo, le digo a mi equipo, capta cualquier información. Puedo ponerlo en 32, en 60, qué sé yo. Pero si lo voy bajando y lo pongo en menos PIDO, le estoy obligando a que sea más preciso. Busco precisión y no estoy buscando, busco precisión y no busco productividad. Estoy buscando precisión. Y con un PIDO de 6, si ustedes entran alguna vez a la configuración, es como, acá está 6, acá está 0 y hacia acá 32 o algo así es. Yo lo pongo a la mitad. Acá tengo precisión y acá tengo productividad. Cuando lo pongo en 6 estoy a la mitad. Si yo lo bajo, busco precisión. Lo puedo poner en 3, en 4, en 2. Si yo lo voy subiendo a 9, a 20, qué sé yo, ya no voy perdiendo precisión y voy ganando productividad. ¿Qué quiere decir? Que el equipo no necesita estacionarme o buscar señal, porque va a captar, sí o sí, va a captar, pero no voy a encontrar precisión, sino productividad. Y cuando lo lleve a corrección, esto, ténganlo por seguro que no va a ser simétrico. La corrección no va a ser simétrica, entonces, finalmente, no me va a servir, porque yo estoy trabajando con un equipo simétrico, fabricado casualmente para obtener un tema de precisión de esa categoría, y si trabajo así, de esta manera, modificando el PIDO por poder avanzar, no voy a encontrar lo que quiero finalmente, ¿no? Y mi trabajo va a ser insulso, en vano. Entonces,
Ese es el tema del PIDOP. Sí. En 15 grados. Lean el manual de levantamiento, y está estandarizado de alguna manera. Ahora, lógico, eso se hizo con las mochilas Pro XR. Ahora sería importante de repente hacer con equipos modernos, ¿no? Más sofisticados. Le dicen por ahí la gente que trabaja en gobiernos regionales que esos equipos últimos son más modernos, tienen más poder de captación, no necesita que tengas cobertura arbórea, igual te van a captar. Habría que ver y hacer las precisiones, pero la más que relación es 15 grados. 15 grados, eso es lo que me dice ese manual, que en algún momento se trabajó con César. Bueno, regresando al tema del procedimiento para el levantamiento topográfico, dice: la topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las posiciones de puntos sobre la superficie de la Tierra, por medio de medidas según los 3 elementos del espacio, ¿no? ¿Cuáles son los 3 elementos? X, Y, Z, ¿no? Estos elementos pueden ser 2 distancias y una elevación, o una distancia, una dirección y una elevación, dependiendo de la información que tenga. Para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud en sistemas métrico decimal, ¿no? Estamos hablando de las coordenadas en proyecciones UTM. Y para direcciones se emplean unidades de arco, grados sexagesimales. El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones, dice, para las posiciones de puntos y posteriormente su representación en un plano, es lo que se llama comúnmente levantamiento, ¿no? Lo que yo hago en campo por primera vez, levanto sea con ángulos, sea con distancias, y lo voy a plasmar en un papel a una escala determinada. Eso es lo que comúnmente se llama el levantamiento, ¿no? La mayor parte de los levantamientos tiene por objeto el cálculo de las superficies y volúmenes, ¿no? Y la representación de las medidas tomadas en el campo mediante perfiles y planos, por lo cual estos trabajos también se consideran dentro de la topografía, ¿no? Cuando hacemos el tema de perfiles, para ese tema de cortes quizás, ¿no? Instrumentos topográficos, históricamente se han venido inventando y construyendo diferentes tipos de instrumentos, desde los antiguos astrolabios hasta los actuales receptores diferenciales, ¿no? De todo lo que hay, los diferenciales submétricos, subcentimétricos, los geodésicos, toda la gama de equipos que poco a poco se van sofisticando, ¿no? Ahora inclusive hay equipos que no necesitas llegar al punto, ¿no? Lanzas una señal y te capta te lee el punto. Ahora, como comentario, alguna oportunidad también un técnico me dijo: ingeniero, el equipo yo lo puedo configurar para captar un punto, lanzo la señal y me da la coordenada de ese punto sin necesidad de ir hasta allá, si es que es inaccesible. Ah, perfecto, le digo, pero ¿qué características debes tener tú como operador para poder hacer eso? Y me dijo: yo tengo que calcular la distancia, más o menos, le tengo que calcular la distancia a la que le voy a lanzar y el ángulo más o menos. O sea, al equipo no le voy a decir, no le voy a hablar, ¿sabes qué? Ahí hay un árbol y captúrame el punto allá, pues, ¿no? Y lo voy a apuntar. El equipo no me entiende así. El equipo tengo que decirle con ángulo, a qué ángulo y qué distancia yo quiero que me midas. No sé si me siguen la idea. O sea, el equipo va a obedecer a lo que yo le mande. Entonces yo le hice una cosa bien práctica. Digo nosotros porque yo me incluyo en el tema, yo particularmente no soy buen calculador de distancias, o sea, no calculo bien la distancia. Si ustedes me pueden decir, de aquí a la esquina, ¿qué distancia hay? Yo podría apoyarme si supiera las losetas, o aproximadamente puedo decir de acá ya, pues puede haber unos 6 metros, ¿no? Cartaboneando con mis pasos, más o menos. Pero no es preciso, y yo sé que ninguno de nosotros puede dar con precisión la distancia, por ejemplo, de este vértice de acá al vértice de allá. A no ser que sepas la distancia de esta aula y puedes sacar por Pitágoras, pero ahorita sí. ¿Qué distancia hay de acá para allá? Yo creo que ninguno. Entonces, en campo, la pregunta era esa, ¿no? Yo le digo, si tú me dices que calculas y lo puedes hacer de esa manera, perfecto. Pero para que me demuestres eso, yo quiero ver lo siguiente. Entonces, de manera práctica, pusimos una piedra en el campo y pusimos otra piedra a una distancia X, ni siquiera la medimos, pusimos la piedra y se pararon todos los técnicos y les dije a uno por uno, a ver, ¿qué distancia hay de aquí a la piedra? Iba apuntando en un papel,
¿Cómo te llamas? Juan. Juan. ¿Qué distancia hay? 11 metros. 11 metros. ¿Qué sigue? ¿Qué distancia hay? 12 metros. 12. Y así. Ninguno dio con una aproximación ni siquiera de 50 centímetros. Todos estaban por arriba. Algunos inclusive más del metro. Decían, no, la cantidad era, por decir 10 metros, unos me decían, salían con 12, con 8, con 9, distancias muy disparadas. El más cercano creo que tenía 60 centímetros por ahí respecto al punto. Entonces, la pregunta es la siguiente. El técnico me decía, yo lo puedo configurar mi equipo y puedo calcular ese punto. Perfecto, tú lo puedes calcular y el punto lo puede capturar tu equipo. Pero empezando de que no has calculado bien la distancia, ya estás yendo con 50 centímetros o 60, o la cantidad que te vayas de más o de menos, como error. No sé si me captan la idea. Si ese punto está a 10 metros y yo le dije que estaba a 11, ya tengo 1 metro de error. Ya volé. Porque lo corrijo con el diferencial y ya estoy jalando 1 metro de error. ¿Me siguen la idea, no? A eso súmenle la corrección diferencial, que puede ser de repente 40 centímetros. Ya estamos hablando de 1,40 m. Definitivamente ya el punto no es. Entonces, para yo poder emplear esos equipos, si bien el equipo es un equipo sofisticado, todo lo que ustedes, las bondades que me dice el fabricante, yo tengo que tener mis propias habilidades como técnico para poder usar ese equipo de esa manera. De lo contrario, preferible, no sé si les expliqué, en un punto X que no puedo tener, es accesible, usar mi wincha, mi wincha y mi equipo. Lo mido 2 puntos fuera, hago mis circunferencias donde se cruzan. Esa es la manera para mí más práctica de poder obtener en gabinete un punto inaccesible. Eso lo vimos, creo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bien, entonces vuelvo al tema. Los equipos sofisticados tienen todas los adelantos, pero hay habilidades que yo como técnico debo tenerlas. De lo contrario, mejor emplear la metodología más práctica, una wincha, y a partir de ahí haciendo figuras geométricas en campo y llevándolas a gabinete, poder obtener los puntos. Tipos de levantamiento catastrales: tenemos los parcelarios, ¿no? Los libreto, minuto de campo, mediciones de tipo de distancia, levantamientos topográficos con estación total, dependiendo el equipo. Bien, vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Que se va de corrido. Bien, vamos a ver el tema ahora del caracoles. ¿Qué pasa? ¿Qué se va? ¿Qué pasa con esto? Ya, vamos a ver el concepto de lo que es el catastro el levantamiento con fines de catastro. Empezamos con la definición de catastro. El catastro no es otra cosa que un inventario, ¿no? De la totalidad, como dice la definición, de bienes inmuebles de un país, región, del permanente y metódicamente actualizado mediante cartografiado de los límites de las parcelas y los datos asociados a esta. ¿A qué se refiere a datos asociados? ¿No? ¿A qué se refiere datos asociados? A datos, por ejemplo, de esas parcelas que estoy levantando, qué uso tienen, ¿no? Si hay edificaciones, ¿qué tipo de predios son? Empezando de si está en ámbito urbano, si está en ámbito rural, ¿no? Qué tipo de servicios pueden tener, ¿no? Si son con fines de vivienda, si son con fines de negocio. O sea, el catastro me da una serie de información dependiendo, y yo entidad que requiero el catastro lo utilizaré para los menesteres de las competencias para los cuales estoy generándolo. De ahí tenemos ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se va tan rápido?
La finalidad del catastro. Yo creo que es ese, ¿no? Ya, váyanse al diablo, se va. Lo voy a tener que grabar otra vez. Lo voy a jalar del USB, mejor lo voy a jalar, creo que ahí está mejor. Igual se va. Bien. Ahí lo leen, ¿no? Vamos a agrandarlo. Ahí. ¿Se puede leer? ¿Se lee? Ya, vamos, entonces vamos a ver. Bien. Vamos a tratar de trabajarlo ahí. Si nosotros, bueno, esta es la primera vista, si nosotros nos preguntáramos, por ejemplo, en determinada región de donde voy a trabajar, ¿cuántas panaderías existen? ¿Cuántos colegios hay? ¿Cuántos son nacionales? ¿Cuántos son particulares? ¿Dónde se encuentran ubicados los centros asistenciales? ¿Cuál es el cercano a mi domicilio? ¿Cuántas bodegas hay en el distrito? ¿Cuántos comercios existen? ¿Y de qué tipo son? ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántas no cuentan con servicios? Por ejemplo, puedo tener un sector donde diga cuántas viviendas no cuentan con servicios de luz eléctrica, ¿no? O servicios básicos como el sistema de agua potable, el sistema de desagüe. ¿Cuántos terrenos existen en el distrito o en el sector que estoy analizando sin construir? ¿Y dónde están ubicados estos terrenos sin construir? ¿Qué terrenos sin construir están sin ser cercados? O sea, están como, bueno, lo que comúnmente le dicen abandonados, o como pampón le decían antes, ¿no? ¿Cuántas viviendas cuentan con numeración? ¿Cuántas propiedades cuentan con el municipio y dónde están ubicados? ¿No? Si yo me hiciera estas preguntas y no tuviese el tema del catastro, sería, como dice la nota al final, sería muy difícil contestarlas, ¿no? Porque no sabría de dónde sacar la información. Yo les comento algo rápidamente. En una oportunidad fuimos, ustedes lo deben conocer al doctor Miguel Mandamiento, fuimos con Miguel al San Juan del Urigancho, Chosica, a hacer una exposición ahí, él en el tema urbano, y yo iba haciendo en el tema técnico de ese tema urbano, y las autoridades, una de las autoridades dijo que habían perdido la oportunidad de trabajar con Plaza Vea, que quería entrar al sector por no tener catastro. ¿Cómo así? Plaza Vea quería poner un tema de un negocio de sus tiendas y le interesaba saber, como es lógico, hacer un estudio de mercado, y al primer lugar donde se acercaron fue a la municipalidad para preguntar cuántas boticas hay, cuántos negocios de abarrotes hay, cuántos negocios de tal o cual cosa hay, para ellos tener más o menos y dónde estaban ubicados para saber dónde colocar la tienda esta, y a partir de ahí tener un punto estratégico, ¿no? Lógicamente, la municipalidad dijo, no tenemos esa información. Y ellos tuvieron que generarla, y bueno, y invirtieron en el tema, ¿no? Entonces, perder oportunidades por no tener un catastro y un catastro actualizado, vendría a ser digamos, la moraleja. Ese es el tema del concepto. Ahora,
Las finalidades del catastro: dar una base para un planeamiento urbano y rural, es un catastro geométrico, ¿no? Hacer el levantamiento de las áreas, los linderos, la ubicación precisa dentro del ámbito geográfico. Es un catastro con fin geométrico. Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto, sería un catastro fiscal. A partir de esa medición del área y del perímetro, yo podría generar un tema de impuestos, un tema del catastro fiscal, ¿no? Y si hay fábrica al interior, hay construcción, como se suele cobrar en el tema urbano, ¿no? Puedo cobrar por el área que están ocupando y puedo cobrar por la edificación, ¿no? El impuesto predial. Ahora, en el tema urbano, no sé si con ustedes vimos el tema de la ficha. En el tema de la ficha de levantamiento, en la parte posterior hay un punto donde dice sobre la existencia de la vivienda. Si bien es cierto, para formalización urbana, estamos hablando de catastro con fin de formalización, no es indispensable llenar ese punto, pero se recomienda, y así se les dice a los gobiernos regionales, a los técnicos, que cuando salgan al campo y encuentren una vivienda, también la levanten, las características, de acuerdo a lo que dice, a la descripción que hay dentro del manual de levantamiento. El material que es, la antigüedad que tiene, el nivel de construcción, si está acabado o no está acabado, toda esa información debe ir ahí. Usted se refiere al manual de levantamiento topográfico rural. Claro, el levantamiento catastral rural, actualmente se les dice a los técnicos que levanten también con la información de vivienda si es que hubiera al interior del predio. Antes no había eso, simplemente llenaban las características de explotación económica, hacían el levantamiento del área y del perímetro con el equipo correspondiente, en este caso fotografías aéreas, después con GPS, y si había vivienda o no, simplemente se ponía como observación, existe una vivienda, pero no se medía las dimensiones de la vivienda, el área que ocupaba, me refiero, ¿no? No se ponía el área, no se ponía el tipo de construcción, de qué material era, el grado de acabado, eso no iba en la ficha. Actualmente sí. ¿Con qué fines? Porque finalmente esa ficha va a ser utilizada en algún momento por la municipalidad competente, donde está ubicado el predio, con fines de hacer un tema de catastro fiscal posiblemente. ¿Y si en caso aledaño ahí o cercano que si tiene una vía, también se levanta? ¿En el catastro rural? Claro, sí. ¿Y Sí. se considera catastrado? ¿Cómo se considera catastrado? ¿Esa vía está catastrada? La vía se considera catastrado la zona, no es la vía, sino cuando uno habla de ámbitos de, por ejemplo, zona catastrada y zona no catastrada, es la zona, no es digamos, el elemento, el predio, no es la carretera únicamente. Se supone que si yo hablo de zona catastrada, no predio catastrado. Zona catastrada, eso es un ámbito geográfico, según la definición, que ha sido levantado, cuyo catastro ha sido generado en campo, sea con fotografía aérea o sea con diferencial. Ojo, si yo voy a registros públicos y registros públicos me dice yo tengo mi base catastral o mi base gráfica, y esa base gráfica la han generado ellos a partir de los planos de título archivado, que de alguna manera los han escaneado, los han vectorizado y lo han colocado a su mejor parecer y entender en una posición, eso no es zona catastrada. Zona catastrada es la que genera el ente formalizador, en este caso, ¿no? Por el momento, porque más adelante ustedes saben que la Ley Orgánica de Municipalidades dice que el ente competente para hacer catastro, tanto en el ámbito urbano y rural, es la municipalidad. Pero ¿qué resulta? De que todavía esa competencia la tiene, por el momento, los gobiernos regionales, porque están haciendo catastres con fines de formalización. La pregunta es, gobierno regional está levantando catastro con fines de formalización. ¿Y qué entidad es la que se encarga de hacer el levantamiento del catastro con otros fines? La municipalidad tiene la competencia por la ley orgánica, pero no lo está haciendo. Ni lo puede hacer todavía por el momento, porque no hay la transferencia del catastro para ellos. Tan igual como estaba, por ejemplo, en la ley orgánica de los gobiernos regionales, el artículo 51, la función N, que era la de sanear. El gobierno regional tenía la función de saneamiento, pero no la ejecutaban sino hasta que fue la transferencia que le hizo COFOPRI. Pónganse en el mismo caso del tema del catastro. La municipalidad tiene por ley orgánica la generación del catastro urbano y rural,
pero no lo está haciendo porque todavía no se le está transferido esa competencia. Ahora, yo tengo también entendido que hay posiciones y posiciones, hay abogados que dicen no, es muy distinto el caso de los gobiernos regionales con el caso de las municipalidades. La municipalidad sí lo podría hacer. Bueno, allá los abogados que se discutan ese tema, pero yo veo que es así la figura. Entonces, a la pregunta, catastro con fin de formalización lo hacen los gobiernos regionales, porque así dice la ley orgánica y así dice la transferencia de la transferencia que se hizo aplicando o al amparo del artículo 51, literal N. Y catastro con otros fines, ¿quién lo debería hacer? Ustedes saben que actualmente se está haciendo la transferencia del catastro de COFOPRI a Ministerio de Agricultura, a Minagri, ¿ok? ¿Podrían ser las entidades competentes? No. La pregunta es que hizo una vía, eso no sería transporte. Ya. Por ejemplo, en el catastro rural hemos encontrado una IA, no me acuerdo de la IA, que está catastrado como... Lo que pasa es que hay una tabla de niveles, igual el Ministerio de Agricultura que dice, por ejemplo, la IA 22, nosotros tenemos una base gráfica de proyecto de vuelo. Ya. En esa base gráfica tenemos profesores, parte catastrada de las unidades catastrales y también aparecen vidas. Ya. Entonces, ¿qué pasa cuando un predio negativo de catastro? Cuando se hace el cruce de información cae justamente, no cae sobre ninguna unidad catastral, pues sin embargo cae sobre una vía que está catastrada. ¿Cómo se le consigue eso? ¿Se le otorga o no se le otorga el certificado negativo? No se otorga, porque la definición está en base al ámbito geográfico, no a una entidad, me refiero no a una vía, no a un canal, no, se refiere al ámbito geográfico. Y el ámbito geográfico, según la definición que da el sistema, y que eso lo ha recogido de alguna manera el manual de levantamiento, y lo ha recogido el Decreto Supremo 032, ahí me habla también de zona catastrada y zona no catastrada, ¿no? Entonces, zona catastrada, vuelvo a repetir, es la zona, son ámbitos geográficos que han sido levantados por el ESPET o por COFOPRI, porque así te lo dice, con la metodología de fotografía aérea o diferencial. Eso es la definición que se puede tener de lo que es zonas de catastradas y con fines de formalización, ¿no? Que lo han levantado con esos fines. Ya, ahora, el catastro que vamos a ver ahora es un tema multifinalitario, no solamente con fines de formalización, hay con fines de fiscalización, como estamos viendo. Más aún, el catastro que hicieron en reforma agraria no fue con fines de formalización, fue con fines de fiscalización. Se levantaron haciendas, se levantaron el catastro de fondos, ¿para qué? Para afectarlos, ¿no? Y después expropiarlos, ¿no? Fue un tema de fiscalización, ¿no? Y después se adjudicó, pero hasta ahí llegó, no fue con fin, porque se adjudicó a los agricultores y dependía de cada uno llevarlo su título ya a inscribirlo, y algunos tuvieron la precaución, otros no. Por eso es que después que se hizo el tema de la reforma agraria con fines de fiscalización, se pensó y el Estado dijo, bueno, ya les dimos los terrenos, ya tienen ellos la propiedad, pero no hemos dado el puntillazo final de convertirlos en propietarios, ya eran propietarios no inscritos, de llevar esos títulos a registros. Entonces se crea el PET, Proyecto Especial de Titulación de Tierras, para que todo eso que quedó así en ese estadio, llevarlos a inscribir, ¿no? Y ahí ya se hizo un catastro con fines de formalización. Y el catastro comenzó, que se quedó con fines de fiscalización con reforma, se retomó para llevarlo a registros. Y se hizo ya a partir de fotografías aéreas. Ahora, se hizo con la 667. Ya con la 667, con el decreto legislativo 667, se hizo ese trabajo. Pero hemos visto en selva, y yo he estado la semana pasada en Tarapoto, y en Tarapoto los técnicos me decían, ingeniero, con la 667 aquí en selva, en San Martín, no se hizo, con la 667 se hizo inscripción registral, pero no se utilizó fotografía. ¿Qué utilizamos? Brújula y wincha. Y por un caso donde se podía trabajar con estación total, avanzábamos con estación total, donde había llanura de alguna manera y con la estación podíamos levantar varios predios. Pero por excelencia aquí se trabajó con brújula y wincha. La pregunta es, ojo, eso lo trabajó el ESPEC, con brújula y con wincha. Esa información,
esos polígonos trabajados, ingresados a registros públicos, ese ámbito geográfico, ¿es considerado zona catastrada? ¿Sí o no? Esa es la gran pregunta. Ojo, pero la definición te dice levantado por el ESPED o por COFOPRI con fotografía aérea o diferencial. Eso no se trabajó ni con fotografía ni con diferencial. Lo hizo sí el ESPED, lo hizo sí con la 667, pero no lo hizo con la metodología que te dice que debe ser fotografía o que debe ser diferencial. Entonces, no se debería considerar zona catastrada. No se debería. No sé cómo lo están considerando. Yo particularmente, he conversado con el ingeniero Rafael y de alguna manera coincidimos de que eso no es zona catastrada. No es zona catastrada porque finalmente no está en una ubicación real. No está en una ubicación real. ¿No? Entonces, ese es el tema. Bien, entonces, a la pregunta del amigo es, zona catastrada es un ámbito geográfico, no es una entidad, ¿no? O sea, no porque yo tengo una vía o un canal que en alguna oportunidad el ente competente lo levantó y lo puso en una posición. Ahora habría que ver también cómo lo puso en la posición, porque yo puedo tener un canal bien levantado con una estación total, ¿no? El trazo y todo el canal, pero la ubicación, ¿cómo lo hizo? ¿No? Por ejemplo, si nosotros tenemos la base cartográfica de pero ¿quién avala o quién intenta de que ese proyecto de vuelo tenga un oficio o algo de COFOPRI o de cualquier parte del área de Tuco, ¿no? Que indique que justamente sí, eso ha sido levantado o ha sido una digitalización de vuelos fotográficos o ha sido un mantenimiento con GPS? ¿Quién avala eso? ¿Cómo quinta bala? ¿Cómo sabes tú si esa zona, si ese ámbito geográfico que ya está inscrito o esos predios han sido con brújula o wincha? Si esa base ha sido todo bien levantado o simplemente ha habido que de esa base ha habido partes que, por ejemplo, ha habido vías referenciales o han puesto zonas arqueológicas referenciales, porque en la base encontramos todo, encontramos vías, zonas arqueológicas. Ya, mira, si tú has trabajado con fotografía aérea, si el levantamiento se ha hecho con fotografía aérea, el antecedente te dice ahí, proyecto de vuelo tal o cual, ¿no? Y si te dice proyecto de vuelo tal o cual, hay fotografías de esos ámbitos territoriales. Entonces, al haber fotografía, quiere decir que se ha trabajado en campo bajo esa metodología. Ahora, la fotografía aérea, yo les decía, a diferencia de trabajar con un diferencial, el técnico en la fotografía aérea tiene todo. En la fotografía el técnico tiene todo. Lo único que tenía que ir a campo, ubicarse bien en el campo y comenzar con el dueño del terreno, con el titular y con los colindantes, ir linderando. Pero no necesitabas caminar todo el terreno, te ponías en un sitio donde más o menos podías divisar y con el colindante y con el dueño del predio dibujabas, redibujabas encima. ¿Qué más veías? Si veías el camino, lo dibujabas, no necesitabas caminar todo el camino, ir por todo el camino, ¿no? Ibas avanzando y decías camino ya hasta allá, lo dibujabas la quebrada, le ponías sí nombre, porque la foto no te sale con nombre, pues no es un tema mudo. Entonces le ponías la toponimia. ¿Cómo se llama el cerro tal? Nombre tal. ¿Cómo se llama la quebrada? Este camino hacia dónde va? Camino de herradura tal, ¿no? Esa toponimia lo pone el técnico. Si hubiese zonas arqueológicas, lógico es, ahí en ese caso, si la zona arqueológica es visible, por ejemplo en la zona de Cañete, tú ves, cuando vas por la zona de playa, muchos predios tienen huacas, que tú lo ves como cerros, parecen unos cerros de piedra, de canto rodado, pero son huacas. Y así lo tiene identificado el INC. Hay dos formas. Si el INC no lo tiene, y tú lo tienes lo tenías en tu fotografía, pues lo ibas linderando, y en la fotografía lo ponías, lo remarcabas, ese polígono, ¿no? Imaginemos que tienes este es tu predio, y tenías acá un cerrito. Entonces simplemente lo redibujabas, ¿no? Y le ponías zona arqueológica o no sé, dependiendo. Ahora, en aquellas épocas no había el tema, aquellas épocas cuando se trabajaba en la época del PET, no se hacía diagnóstico. Entonces muchas veces esto
pasaba como un montículo de piedras, en algunos casos. Y en otros casos tú llegabas a campo y esto ya no había. Ya el agricultor todo lo sembró, lo bajó el cerrito, la loma, la huaca la bajó. Si encontró restos ahí, se sacó los huaquitos, se lo llevó a su casa, bien adornada su sala, una mesa de billar. Y esto, les comento, cuando se hizo la red vial 06, en la zona de Herbay Bajo, zona de Agua Dulce, las zonas de playa, el INC te decía, en el predio número tal, hay huacas, y te lo tenía identificado, y tú veías y decías, ¿qué huacas? Y acá todo es un maizal, parece una mesa de billar. Pero el INC ya lo había identificado en alguna oportunidad, sino que el agricultor se llevó de encuentro todo. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo identificas? ¿No? ¿Cómo identificas la huaca? Creo que era, ¿cómo identificabas los restos arqueológicos o de repente esas estructuras que en algún momento habían ahí? ¿Esa era tu pregunta? No, lo que pasa es que, como digo, o sea, ¿qué pasa si un predio para lo que indicamos pues certificado negativo y o sea, cae sobre una vía o de repente sobre zona arqueológica? Un porcentaje, por ejemplo, un 30%. Si es una no catastrada, simplemente el ente, en este caso COFOPRI, que está todavía con los segundos actos, se pronuncia. COFOPRI no le va a dar más información de la que tiene. Si está cayendo en una zona que no es de catastro, simplemente le indicará está en zona no catastrada y le da un certificado negativo de zona catastrada, y creo que a lo mucho le pone un sello en la cual dice que aparentemente está cayendo en tal o cual estructura. Puede ser faja marginal, puede ser que está cayendo con una zona arqueológica, pero no da la certeza, porque el catastro no es de COFOPRI. Me parece que por ahí viene el tema de tu pregunta. De repente está cayendo sobre una vía. Está bien, está cayendo sobre la vía, pero COFOPRI no ha levantado la vía. ¿Tiene catastro de COFOPRI? De COFOPRI. ¿Lo ha levantado la vía? ¿Ha levantado la vía solamente? ¿Y la zona es no catastrada? ¿Y con qué fin levantó la vía? No, la zona sí está catastrada. No, o sea, ahí justo el predio cae, o sea, el predio en consulta no se intersecta con ningún predio, con ninguna vía lateral. Yeah. Sin embargo, sí se intersecta con una vía. Se ve que, o sea, han tenido la información de COFOPRI. Ya. Al margen de lo que me estás diciendo, ¿la zona es catastrada o no es catastrada? La zona, de tu ejemplo. La zona a nivel del ámbito, no es general. Claro, el ámbito. ¿Es catastrada o no es catastrada? Sí, es catastrada. Le darás lo que tiene, pues está cayendo sobre una zona catastrada y está cayendo sobre tal o cual polígono, y tú conforme lo encuentras, lo entregas. No, pero ahí no se puede emitir el certificado. Nosotros marcamos porcentaje, ese es el detalle. Nosotros marcamos porcentaje de zona catastrada con zona no catastrada. Entonces, ¿cómo? Mira, partiendo del principio que para yo dar un certificado, ¿cómo le llamas? Negativo de zona. No, el certificado catastral, certificado de información catastral, ¿quién lo pide? Lo pide el titular, no lo puede pedir un posesionario. Partiendo de eso, lo pide el titular registral, ni siquiera el titular catastral, el titular registral te pide, ¿no? ¿Es así o no? Ya. Y si ese titular registral te está presentando un polígono, porque él viene con su plano, y tú eso lo tienes que plasmar, tus datos técnicos los tienes que digitar y ver dónde cae. Entonces definitivamente pues ahí hay dos cosas. O este señor es un titular antiguo cuyo predio de repente tenía esta forma, ¿no? Y actualmente con el catastro ya se titularon, ¿no? Y estamos acá así, y acá hay el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6, y el que viene a pedirte el certificado de zona catastrada es este señor que está inscrito en registros públicos, pero con un polígono de esta forma. Y tú dices, me está pidiendo este señor que es titular, ojo, pero mira, está cayendo sobre cuántos polígonos que están en mi catastro. Esa es tu pregunta. Me parece que ese es el caso. Y en esta situación, ¿le das o no le das? No le doy. ¿Por qué? Porque, miren, mi catastro no es esto, mi catastro es esto. Mi catastro es esto. Y estos señores posiblemente inclusive ya deben estar registrados. Algunos, o de repente ha quedado inconcluso, alguno ha quedado como contingencia, de repente no se podía inscribir, pero hemos inscrito algunos ya. O sea,
La situación o la casuística puede ser muy variada. En este caso puede ser muy variada en el tema de definir si le doy o no le doy, como acá, ¿no? Me puede venir este señor que es titular, inscrito en registros públicos, pero me presenta su plan y dice esta figura, ¿no? O de repente puede ser que inclusive este señor, ¿no?, me presenta su plano y acá está la faja marginal, este es el río, y acá está la faja marginal y parte del predio estaba acá en la faja marginal, ¿no? Y de repente parte está cayendo con otros predios que ya han sido catastrados, inclusive inscritos posiblemente. Entonces la casuística puede ser muy variada, pero en todo caso, aquí es, si te pide ese señor, simplemente, ¿qué le responden? ¿Por qué? Porque hay superposición con una partida. ¿Pero eso le quita el derecho de que le des el certificado? Pero no, ese certificado está mal pedido, tiene que pedir su zona nomás, no puede pedir todo. Su predio es el predio que está enmarcado en este polígono negro. Lo que pasa es que ese predio nunca ha sido levantado bajo el concepto de zona catastrada. No ha sido levantado ni por el SPET. O sea, ciñámonos a lo que nos dice el concepto. Zona catastrada es aquel predio que ha sido levantado por el SPET o por COFOPRI bajo la metodología o fotografía aérea o diferencial. ¿Fue levantado con diferencial? No. ¿Con fotografía? No. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el SPET? No. De repente lo hizo ha sido un polígono inscrito antiguamente. ¿Ok? ¿No? Ahora, ¿cómo llegó él a hacer este polígono? Se contrató un verificador, un ingeniero, lo levantó, fue con GPS, con sumétrico, navegador. ¿Cómo lo ubicó ahí? Vayan a saber. Pero de que le corresponde dar un certificado a este señor por esta información, yo pienso que igual que el amigo, no se le debería dar. Es improcedente, estás cayendo sobre un montón de propiedades que ya esto sí es catastro para mí, ¿no? Ahora, ¿a dónde puede recurrir? Administrativamente yo no lo puedo atender. Ahora, el tema es, ¿qué respuesta, bajo qué amparo legal yo le respondo? Es improcedente, ¿no? ¿Bajo qué amparo legal le respondo? Es improcedente, porque yo, administrado, diría, un momentito, es mi predio y está cayendo sobre una zona que es catastrada. Porque yo te diría, ¿esa zona tiene catastro o no tiene catastro? Sí tiene catastro, partiendo de ahí. Entonces mi polígono, al margen de que lo haya levantado el PED o COFOPRI, dime pues dónde está cayendo, si está cayendo en zona catastrada, y dame un certificado. No sé si me entiende la otra posición, ¿no? Entonces, yo la verdad es que estos puntos, en algún momento se ha conversado con el doctor Mandamiento, con el doctor Castillo y el ingeniero Rafael, que lo pueden conocer. Entonces son casuísticas que eso tiene que ser afinado o tiene que ser más detallado en los manuales que van a salir. Agricultura tiene la rectoría y está sacando o está precisando con resoluciones ministeriales algunos conceptos que están así, ambiguos, ¿no? Pero es eso que dicen ustedes, se da bastante. Bien, entonces el catastro tiene estas características, digamos, finalidades geométrico, fiscal y jurídico, y el jurídico es guardar la seguridad jurídica, valga la redundancia, del derecho de propiedad a través de la aprobación, ¿no? Aprobación y archivo, como dice ahí, de las medidas, de las mensuras o medidas que son base de las escrituras de traslación y dominio. Eso vendría a ser el catastro jurídico. Bien, yo creo que a las 8:30. Esto tiene, para más detalle, ahorita hasta acá nomás nos quedaríamos. La siguiente lo completamos esto y yo voy a traer las últimas directivas que se están aprobando de levantamiento, algunas referidas a este tema quizás, que me parece que lo están trabajando, van a ser aprobadas, pero ya están dentro de un proyecto de normatividad, ¿ya? Para que más o menos vayan teniendo la idea de hacia dónde está apuntándose con este tema de estos conceptos.